Hola, bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Paola Sossi, Carpe Diem Salud. Estamos aquí para charlar sobre un tema fundamental hoy, como venimos haciendo, a partir de nuestro eje fundamental de salud, que es el de la autoestima, el cuidado personal, consciente, ¿sí? Y el tema que hoy nos convoca en este video es el de la importancia de rodearnos de personas positivas. ¿Te resuena? Empecemos a pensar, empecemos a sentir, tráete un cafecito, ¿sí? Te invito a ir reflexionando, ¿sí? Y después compartiendo tus comentarios, tus experiencias. La verdad que hablar de personas positivas, bueno, obviamente estamos rodeados de personas todo el tiempo, a veces queriendo, otras veces no. La idea es que vos elijas con quién estar y que empecemos a reflexionar la calidad de los vínculos que van a nutrir nuestra autoestima. Entonces, la verdad es que puede haber un rango, ¿sí?, muy variado de percepciones en cuanto a lo que tiene que ver con la positividad, ¿no es cierto? Y es más, a veces sucede que algunas personas somos mucho más sensibles y somos clarisintientes ante la energía del entorno. Puede ser esto que suceda, a diferentes niveles. ¿Qué quiero decir? Que podemos registrar que una persona está en sintonía con nosotros cuando, por ejemplo, vamos a comprar a algún lugar y esa persona no tiene una buena cara para recepcionar nuestro mensaje o para atendernos, tanto a nosotros como a otras personas. Además, si pasa esto, siempre lo mismo, que vamos a un lugar y esa persona está con cara enojada y la verdad que no nos vamos a sentir bien. Ponele, este es un mínimo ejemplo, pero suponete cuando esto, ¿sí?, de alguna manera insiste en nuestra vida, insiste en nuestra infancia, insiste en la pubertad, en la adolescencia, en la adultez, ¿sí? ¿Qué sucede con ese tipo de vínculos, con ese tipo de interacciones? Y a la larga, ¿sí?, hay que ver si podemos pegar media vuelta e irnos a otro lugar. Y ojalá que sea así, que vos seas consciente de ese retorno que hay en la interacción, en la respuesta que vos conseguís, empatizando con la cercanía que puede existir entre las personas con las que estás. Entonces, yo te di el ejemplo de cuando vos vas a comprar y que sientas cierta negatividad, pero vayamos a una capa más profunda. Esto puede suceder desde la cuna, puede suceder desde cuando la persona es muy chiquita, es decir, lo de las interacciones, ¿no? El de registrar y asimilar determinados patrones de interacción. Y la verdad es que, bueno, desde la cuna, digamos, somos bañados, ¿no es cierto?, por una serie no solamente de recursos materiales, sino que también desde palabras, de miradas, donde se va forjando el ego, ¿sí?, donde se va forjando nuestra parte de identidad, del poder decir quiénes somos. Y esto funciona, ¿sí?, y esta es la trampa del ego, que funciona justamente a partir de ser espejados, es decir, los demás actúan como espejos reflejando nuestra imagen. Entonces, desde la mirada de los demás, vamos construyendo nuestra identidad. ¿Qué sucede si esos espejos están para decirnos, ¿sí?, para no estar, o ponerle que nunca estén, o ponerle que a medida que vas creciendo te encuentres con que te equivocás pero se niega el error? Esto puede pasar, hay muchos chiquitos, en el caso, ponele, ¿no?, de la consulta clínica psicopedagógica, donde se trabajan las inhibiciones, donde se crean, digamos, falsas identidades. Porque la verdad es que si nos equivocamos, ¿sí?, que podemos aprender de un error y tenemos que dar el espacio para aprender. Distinto es tapar, ¿sí?, el error o de un comportamiento disfuncional, como suele pasar, ¿no es cierto?, entre algunos papás, donde a veces cuesta horrores sacar, ¿no es cierto?, ese foco de frustración que puede ser un error o un mal comportamiento. Y en realidad hay que indagar determinadas cuestiones, pero eso es otro tema.
Centrémonos entonces en esa mirada cuando es distorsionada en función de un comportamiento que a lo mejor no se adapta a la realidad. Porque a lo mejor somos chicos y entonces, no sé, queremos participar de algún deporte y bueno, faltaría entrenar un poco más. ¿Qué pasa si los primeros vínculos nos están diciendo de que está todo bien, de que son los demás, el profesor es el antipático o cuídate de todo lo que te digan, ¿sí? Entonces nos va a contrarrestar porque no nos va a permitir desarrollar una buena frustración para poder entrenar mejor y en todo caso sí nivelarnos, ¿no es cierto?, aquello donde tenemos que adaptar. O al revés, empezamos a sentir de que somos buenos no en el deporte, sino con las matemáticas y resulta que esto nadie lo ve. Y aquí se va forjando de a poquito, ¿sí? No porque suceda una vez, sino porque esto se extiende en el tiempo y porque esa sintonía en la que estamos con los otros espejos, ¿sí?, empiezan a ser justamente distorsionados, empieza a haber una incongruencia, ¿sí?, entre lo como nosotros nos percibimos y cómo el otro nos registra, ¿sí? Y aquí hay algo que tiene que ver con el sentido común, que vos te vas a dar cuenta, ¿sí?, de lo que podés hacer y lo que lográs más naturalmente y de lo que vas a necesitar entrenar más. Y por otro lado, vas a registrar si ese elogio quizás fue auténtico, o si son los miedos del papá o de la mamá, o si es la frustración, o si es la exigencia tremenda de que te adaptes al entorno. Bueno, muchos ejemplos podemos dar, ¿sí?, o haber vivido quizás en torno a este tema. ¿Te pusiste a pensar si podés salir de un entorno que ha sido disfuncional en el sentido de que no ha reflejado tu verdadero comportamiento, de que no ha sido realmente fidedigno, auténtico en el ayudarte a progresar? Te diría que lo pienses, porque va a generar a la larga una distorsión, una incongruencia entre lo que vos percibís y lo que realmente querés ser, ¿sí? Y aparte, obviamente, cómo es esa fiel aceptación de los demás, ¿verdad? Sea para sumarte o para restarte. No te va a servir ninguna de las dos opciones, ni que agreguen por demás, ni que te resten. Entonces, esto hay que considerarlo en tu autoestima, en tu desarrollo. ¿Para qué? Para que lo trabajes. Para que trabajes primero tu autoaceptación, ¿sí? Es algo que venimos trabajando pasito a pasito desde el primer video del auto, que hablamos de las diferentes partes del auto. Ok. Imagínate que si esto en algún momento se vuelve un patrón y no podés salir, ¿sí?, ¿cómo sigue desarrollándose tu propósito, tu progreso, ¿sí?, si quedás anclada en esa mirada de los demás? Ni que hablar si se vuelven relaciones tóxicas, ¿no? En el sentido de que tenés que ser de una sola manera, si no, sos excluido. Esto a grande escala, a grandes rasgos. Por otra parte, se sabe ya a un extremo, ¿no?, que en las relaciones tóxicas, en las relaciones de abuso, ¿no?, hay una serie de ciclos en donde se da un incremento, ¿no?, de lo que es la violencia. La violencia va creciendo y son ciclos en donde se producen los actos abusivos, los actos tóxicos, invasivos, ¿sí?, o de desvalorización de todo tipo, y luego viene una reconciliación, pero el ciclo se va como empoderando. Entonces, por supuesto, además está decir qué es lo que está pasando, revisá estas situaciones y sabés que podés salir, ¿sí? Esto sucede muchas veces, sucede que muchas veces la vida, digamos, nos va dando diferentes alternativas y avisos, ¿sí?, de que tenés que huir, de que no tenés que participar en determinado lugar y que
empiezan a haber otros referentes, empiezan a haber personas que puedan acompañarte, empezás a sentir de que realmente no podés continuar sosteniendo una vida de determinada forma, ¿sí? Esto llevado al extremo en pensar en personas negativas, ¿no? Que destruyen tu individualidad, no te aceptan porque quieren que vos te amoldes siempre a una forma de ser o de pensar. Y esto se ha anclado desde un patrón por ahí muy común desde la infancia, donde te has acostumbrado. ¿Por qué? Porque los demás te han, adjudicado ese valor, ¿sí? Te han condicionado, tu valor. Entonces, sos valioso o sos valiosa si sos siempre compaciente. Sos valiosa, sos valioso si sos siempre paciente. Sos valioso, valioso si sos exitoso. Si estudias la misma carrera que se ha estudiado en la familia, ¿verdad? Si haces deporte, si sos atractivo, si lucís de determinada manera o tu casa así o así. Bueno, como sea. Pero esto existe, ¿sí? A veces a un nivel muy sutil. Y de a poquito va, cercenando la verdadera identidad, de donde se va a desplegar un buen ego, entonces, ya construido por tus propias experiencias y no por las miradas de los demás. Un poquito las miradas de los demás van a venir bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque qué mejor fluir, ¿sí? Con ese resonar de gente, y ahí está, la importancia de rodearnos con esas personas. Es decir, ¿para qué este video? Para que repensemos, ¿sí? Con quiénes solemos estar. ¿Quiénes nutren de verdad nuestra compañía? ¿Quiénes fomentan nuestro progreso? Entonces, qué mejor que estar con personas que así lo sean, que así lo hagan, y nosotros también tener una retroalimentación con ellos. Entonces, simplemente este video, que así como que a veces yo te mando a meditar o que indagues sobre mindfulness, sobre técnicas de meditación, ¿sí? Y que hagas visualizaciones especialmente para una autoaceptación. Esta vez te voy a invitar a que reflexiones y escribas o anotes quién o quiénes son las personas que han colaborado positivamente en el desarrollo de tu despliegue personal, quienes te han alentado, quienes te han corregido también, quienes te han contenido, ¿no? Ni qué hablar. Entonces, ¿y cómo serían los pasos a seguir si sucede de que evidentemente hubieron quizás muchas veces personas o un patrón repetitivo de elecciones en tus relaciones en donde se llenó de negatividad, ¿sí? Tu entorno, tu vida? Entonces hay dos cosas que te diría. Una es por motus propio, ¿sí? Y ahora vamos a ver ciertos pasos que te voy a dejar para que empieces en pos de ese camino, ¿sí? Y otro es el saber y el saberte parte de un todo superior. Parte de un todo superior. Y aquí vamos a apelar, ¿sí? De alguna manera a ese yo superior, donde todos somos de alguna manera responsables y podemos ser partícipes si estamos, ¿sí? Atentos a las circunstancias del camino. A veces el camino tarda en reordenarse. A veces te pasó de que se repitieron muchas personas en tu vida que hayan sido tóxicas. Pero siempre va a haber una puerta en donde vas a poder escucharte, ¿sí? Y de alguna manera pedir ayuda o salir por esa puerta. Que sea una salida esa persona o esa puerta o ese libro o esa actividad nueva que empezaste a hacer, ¿sí? Donde vas a tener que hacer un trabajo sobre sí, pero vas a poder salir y vas a forjar tu identidad. Carl Rogers habla de lo que es el self real, es decir, el yo real y el yo ideal. El yo real es la percepción, presente que nosotros tenemos. La actual
en cómo nos percibimos nosotros aquí y ahora, con lo que podemos hacer, con lo que logramos, con nuestras habilidades, ¿sí? Y el yo ideal es, digamos, la identidad de lo que nosotros queremos ser, con nuestros valores, con nuestras habilidades, ¿sí? Como a futuro, como un yo ideal, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde voy? Porque me identifico con lo que quiero ser. Ahora, cuando empieza a haber una incongruencia, una brecha, un espacio muy grande entre el yo real de cómo me percibo y el que quiero ser, bueno, va a debilitar la autoestima. Se supone que tenemos que ir acercando, el caminito es ir acercando esas brechas entre lo que creo que puedo, siento y me sale natural, lo que quiero aprender y lo que quiero llegar a ser. Cuando forjamos esa brecha entre nuestro propósito y nuestras posibilidades, ¿sí? Algo así como nuestro principio más cercano de posibilidades y nuestras posibilidades, ¿sí? Idealizadas, pero con, digamos, perspectivas a que sean, bueno, vamos a estar un poco más fuertes en la vida, pero lo podemos trabajar. Claro que sí, claro que podemos ir hacia donde queremos ir si trabajamos, ¿sí? En esa interioridad, pero eso implica conocernos. ¿Por qué? Porque a veces, no habiendo tenido esas personas positivas que han rodeado por un montón de motivos, sin culpa acá, sin juzgar demasiado, porque esas personas tienen su historia, ¿sí? Y obviamente no vamos a justificar si son personas que hacen daño, por supuesto, por eso estemos atentos a las circunstancias. Entonces, juicio crítico tiene que haber. Pero digo, ¿qué pasó si te quedaste, ¿no? Con ese espejo? Cuidado de haber quedadote con esos espejos donde miraban solamente las cosas que ellos querían que vos lograras, pero que no es hoy, ¿sí? Un valor para vos, o no es tu vocación personal, ¿sí? O no es tu estilo de vida que realmente se alinea con tu valor y tu esencia. Entonces, el despliegue es para todos. Dejemos que esas personas continúen su viaje, pero toma las llaves, ¿sí? De la puerta que te permite salir hacia esa buena identidad. Y eso lo vas a hacer. Te dejo unos pasos, pero digo, busca ayuda, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería un primer paso? Primero, reconocer, ¿sí? Que hay una mala nutrición en tu círculo de personas que te rodean, que te han rodeado y que vos repetís y no podés salir de ese círculo de interacción, ¿sí? Porque, digamos, hay una incongruencia entre, bueno, yo quiero ser de determinada forma o empezar a hacer algo, mostrarme de determinada manera, pero los demás o se oponen o me ningunean, ¿sí? Bien, ni que hablar si hay violencia, ni que hablar. Entonces, primero es reconocer esto. Luego es buscar una red de apoyo, ¿sí? A lo mejor a empezar a hablar con alguien o estar con gente que empiece a sentir lo mismo. Por supuesto, la ayuda terapéutica, ¿sí? Donde vas a ir cambiando ese círculo, rompiendo muy de a poquito ese círculo de mala interacción. Por otro lado, planear la salida sería como un tercer paso. Fíjate cuáles son los recursos con los que contás, materiales, ¿sí? Emocionales, mentales, espirituales, ¿sí? Para ir planeando una salida, para forjar tu identidad. Recursos materiales también, para que vayas a un lugar seguro y que puedas también autoabastecerse o te puedas ayudar realmente con alguien que resuene de otra manera. Entonces, planea tu salida. Otra de las cuestiones que puedes hacer es comenzar a hacer alguna actividad, a participar de una actividad alineada con la percepción de tu verdadera valoración, con aquel, digamos, tu yo real, de cómo sabes, ¿sí? De qué son tus habilidades, tus talentos, ¿sí? A veces hasta podés participar de alguna causa noble o de pequeñas cosas en tu barrio, ¿sí?
o alejarte si en el barrio, por ejemplo, nadie se pone de acuerdo y digamos, tus ideas son siempre rechazadas. Así, ejemplos muy simples que te estoy dando, pero que, viste, pequeñas cosas van haciendo que tu estado decaiga. Y es un poco a dónde va el título de este video, ¿no? Cuidado con estar y quedarnos con personas que no van a nutrir nuestra autoestima, ¿sí? Si no hay una resonancia, bueno, simplemente se coarta el progreso, se coarta el bienestar. Busquemos, huyamos, elijamos dónde estar y dónde no estar, sea en cualquier lugar que te toque estar, ¿sí? Y aparte, las relaciones que fluyen desde el sostén de estar sintiendo que todos crecen, que pueden colaborar los unos a los otros, es contagioso, ¿sí? ¿Viste? Es como un fósforo encendido que si acercamos otro que todavía no está muy encendido, se puede encender para bien y pueden iluminar más y se agrega otro, ¿sí? Entonces quedamos todos en luz, ¿sí? Acompañándonos e iluminando. Esa es un poco la idea de este video, ¿sí? Entonces, te dejo como un ejercicio práctico, ¿sí? Que es, al final del día, si querés, pensá, o ahora, si ni bien terminás de ver el video, pensá en quién o quiénes han nutrido de verdad tu bienestar, tu progreso. Y hoy, hacerles una nota, escribirles una carta, mandarles un mensaje, agradecerles, ¿sí? Porque el estar con esas personas nutre a tu salud y la tenés que conservar y desechar lo que hay que desechar, poniendo límites. Ese es otro de los pasos que tenés que hacer, aprender a poner límites. Entonces, a partir de filtrar y hacer el registro, no porque seamos malos y estemos desplazando a nadie, pero bueno, a veces no hay coincidencias. A veces el camino de personas, ¿sí? A veces cercanas, ¿sí? Están ellos en otra sintonía y vos estás en otra sintonía. Registrá esa energía, ¿sí? No le tengas miedo, decí que no, ¿sí? Y si después vuelven entonces a en algún momento sentís que hay una resonancia, una coincidencia, pues se podrá construir juntos, hablar de determinada forma, ¿sí? Llamarse por teléfono, como sea. Ejemplos simples, pero que sucede y se la larga. Ejemplo simple, pasa todo el tiempo en tu vida y la verdad que eso va a contrarrestar en tu cuidado. Así de simple. Bien, entonces nos vemos en el próximo video. Dejá si querés tus comentarios, nos vemos, tus intereses sobre el tema de la autoestima que iremos tratando y desde ya todo se trabaja en la consulta personal, ¿sí? Obviamente haciendo registro también de tu historia, ¿sí? Porque muchas veces cuesta salir de patrones de interacción muy pesados, muy tóxicos, muy negativos. Y ahí hay que generar una red de contención y de valoración personal. Quizás a veces la vida te pone en una situación límite para que empieces una terapia, ¿sí? Y quizás sea entonces esa situación límite realmente una buena posibilidad para empezar a forjar tu buena valoración personal, la que todos somos. Pero como somos, personitas susceptibles, sensibles, que dependemos al principio de la vida de esa mirada y de esos espejos, justamente, ¿sí? A veces cuesta más salir de esa mirada. Entonces, todo también se puede trabajar desde la consulta. Te dejo también mi dirección de página web, que es www.psicocarpediem.com.ar, y nos vemos también en el próximo video o nos consultamos, vos me consultás y yo te espero. Dale un besito, dejale like al video si te interesa y podés también compartirlo. Hasta la próxima.